nombre que es sobre todo nombre dado al que Hijo de Dios y Señor es Jesús, el que la muerte venció y la victoria nos dio. Juntos cantamos Jesucristo vivo Cantamos a Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes. Qué bendición poder saludarles en esta preciosa oportunidad. En este día estamos más que contentos, alegres y sobre todo dándole siempre la gloria a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es y permanece su misericordia. En esta oportunidad queremos darle la bienvenida a Casa de Paz en línea. Yo soy Juan Rodríguez, pastor de la Casa del Rey Jesús en Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos de Norteamérica. Hoy quiero que sobre todo podamos compartir el link para que todos nosotros podamos edificarnos y edificar a otras personas que se estarán conectando juntamente con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy vamos a entender el propósito de las distracciones y de los últimos tiempos y cómo ser libres de ellas. Diga conmigo, cómo ser libres de ellas. Hoy bajo el tema distracciones de los últimos tiempos. Qué bendición poder darles la bienvenida oficialmente a todos y cada uno de ustedes. Quiero entrar en el tema rápidamente. Quiero que todos vayamos al libro de Daniel en el capítulo número 7, el verso 25, que lee de la siguiente manera. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Que el Señor añada bendición a su palabra en cada corazón y que sobre todo la revelación de su Espíritu Santo pueda fluir en nuestras vidas para que todos podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Este pasaje está bien interesante, sobre todo porque hay 3 puntos bien importantes que quiero tocar en esta hora. Y número 1 es el punto de tiempos. Diga conmigo, tiempos. Las distracciones de los últimos tiempos. Y mire que hay bastantes distracciones. Cuando nosotros vemos en la parte escatológica y podemos ver de lo que se ha enseñado por tantos años a la iglesia, siempre se ha hablado que cuando habla de tiempo, está hablando de años, en un lapso específico, tiempos, que está hablando de plural, está hablando de 2 años y medio tiempo, está hablando de 3 años y medio, relacionado con lo que es el comienzo de la tribulación aquí en la tierra. En este pasaje, en el libro de Daniel, está hablando sobre todo de lo que es el anticristo, de las cosas que piensa hacer en esta oportunidad aquí en la tierra. Y esto está a punto de acontecer. Sobre todo, podemos ver y entender. Escuche bien, porque esto está bien interesante. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. El anticristo, que viene siendo el sistema operacional que va en contra de todo lo que es el cristianismo y sobre todo en contra de todo aquello que es lo que es el desarrollo del evangelio del reino aquí en la tierra. Y en estos últimos tiempos es que estamos viendo cada día más lo que está aconteciendo, lo que es la oposición. Ahora, mire qué interesante. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, refiriéndose a los creyentes, a los hijos y a las hijas de Dios, dice, quebrantará. Y esta palabra quiero hacer un pequeño alto
porque quiero enfatizar y profundizar un poco en ella por lo siguiente. Cuando habla de que el sistema o el anticristo o todo lo que viene siendo todo esto que se espera que acontezca, dice que a los santos del Altísimo quebrantará. El quebrantar, otro sinónimo de quebrantar, vendría siendo romper. Otro sinónimo de la palabra quebrantar sería separar. Diga conmigo separar. Otra palabra, otro sinónimo de la palabra quebrantará, aparte de romper, separar, transportar, es sobre todo que podamos ver y entender que la última sinónimo que quiero tocar es la palabra vencer. ¿Está conmigo? Entonces, cuando podemos todos ver y entender que el propósito original del sistema o el anticristo que se manifiesta para desanimar y desgastar a los santos, a los creyentes. Entonces, hay algo que quiero profundizar y es la segunda parte de esta primera línea. Cuando dice, y pensará en cambiar los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros podemos ver y entender que se refiere a tiempos, aunque el tiempo es parte de lo que hoy día nosotros conocemos como podríamos decir en esta hora, una base de sucesos que van de un mover a otro, podemos entender no solamente que está hablando de los sucesos que acontecerán relacionados con el tiempo, sino que yo quiero profundizar un poquito más en esta primera estrofa donde dice que él pensará en cambiar los tiempos. Cuando tú analizas, si analizamos esta palabra tiempos, dice los tiempos y la ley. La ley es algo muy básico de entender, que vienen siendo las reglas o estatutos establecidas para mantener un orden. Diga conmigo orden. Pero cuando hablamos de la palabra tiempos, podemos referirnos, yo te preguntaría, ¿cómo podemos cambiar el tiempo? Entonces, si el tiempo tiene que ver con historia, si el tiempo tiene que ver con sucesos en algún orden cronológico, el tiempo tiene que ver con estaciones, podríamos decir estaciones. Y si hablamos de que el sistema o el anticristo pensará en cambiar los tiempos, en otras palabras, querrá cambiar todo el sistema operativo, toda la forma de pensar y todo el sistema de lo que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender lo que el sistema quiere hacer? Pues básicamente el sistema, los planes que tiene para lo que quiere es frenar, destruir y sobre todo frenar el propósito de Dios aquí en la tierra. Ahora, entendemos que esto es parte del proceso de lo que viene y que hay cosas que no se pueden cambiar. Nosotros podemos orar. ¿Orar para qué, pastor? Orar para que dentro del proceso, porque todos sabemos, si todos los que hemos estudiado un poco la Biblia, podemos entender que hay 3 versiones. Está la primera versión, que hay base bíblica para las 3, pero nadie sabe cuál de las 3 es la que va a suceder. Está la versión que la iglesia se va antes que comience, que el arrebatamiento de la iglesia viene antes de que comience la tribulación. Está la segunda versión, que también hay base bíblica, donde se cree que la iglesia se va a mitad. Y está la tercera, que piensa que la iglesia pasa toda la tribulación, que serían 7 años, antes de irse al cielo en el rapto todos los creyentes. Amén. Ahora, lo que yo aprendí hace ya 25 años atrás, y yo prefiero pararme firme
es en la primera teoría, que la iglesia se va, en el primer estudio donde se cree y hay la convicción por la fe de que la iglesia se va al principio y no a mitad ni no al final. Entonces podemos ver algo bien interesante. Dios está revelando las estrategias del enemigo en los últimos tiempos y equipando a su pueblo para vencerlas. Entre estos ataques están las distracciones, las cuales el enemigo usa para desgastar a los santos. Y si algo podemos decir que, que es desgastante es cuando de continuo hay ciertos comportamientos que le quitan o drenan la fuerza o la fe a aquellos que hemos creído en el Dios Altísimo y que hemos creído en Jesús para irnos de esta tierra al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, terminando el primer verso de Daniel en el capítulo 7, verso 25, termina diciendo: y serán entregados en su mano. ¿A qué se refiere? Cuando dice tiempo, está hablando uno. Cuando habla de tiempos, está hablando en plural, dos. Y cuando habla medio tiempo, está hablando de la mitad. Entonces, esto es lo que se enseña y se ha creído por tanto tiempo, de que son 3 años y medio, la primera parte de lo que es la tribulación aquí en la tierra. Ahora, si hay un segundo, como decían, hace muchos años me enseñaron, si hay un segundo viaje, un segundo tren, yo prefiero irme en el primero. Yo no sé tú, pero es mejor irnos en el primero que irnos en el último, porque es mejor irse primero que si no hay segundo, entonces te quedaste con el deseo de irte y no te fuiste. Entonces, se entiende que los que pasen por todo el proceso de lo que es la tribulación, la opción para poder ir al cielo o ser salvos es dejarse cortar la cabeza, porque simplemente es la forma que bíblicamente ahí está establecido en la Biblia. Entonces, si a hoy día es un poco, es tan fácil y es tan cómodo poder ir a la iglesia, poder buscar de Dios. Ahora mismo ustedes me están viendo, yo estoy desde el estudio, desde mi casa, llevándoles este mensaje del día de hoy, Casa de Paz en Línea, y llevándoles esta información, porque esta información es útil bíblicamente para todos en estos tiempos difíciles. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hoy día es tan fácil, y a veces mucha gente, tristemente, no buscan de Dios porque piensan que todo está bien. Entonces imagínese por un momento que el rapto fue anoche. Si el rapto hubiera sido anoche y ya hoy los creyentes no estuviéramos ninguno aquí en la tierra, quiere decir que mucha gente diría: wow, entonces sí era verdad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para ir al cielo? Pues, según bíblicamente dice que tienes que dejarte cortar la cabeza. Por eso es que es importante que hay que tener un balance en la vida y que las distracciones de los tiempos y sobre todo del enemigo no nos saquen del propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el día de hoy estaremos hoy podremos todos nosotros podremos ver y identificar las distracciones y sobre todo aprenderemos a superarlas, porque esa es la idea, no solamente traer lo que está sucediendo, sino traer la respuesta de cómo de alguna forma u otra yo puedo contrarrestar y poder identificar las distracciones para que no me saquen del propósito por el cual Dios me llamó y por el cual Dios nos llamó a todos. Ahora, tal vez tú te preguntas, y entonces, pastor, ¿qué es una distracción? Una distracción es todo aquello que nos impide alcanzar nuestro destino. Diga conmigo, destino. Todo lo que nos impide alcanzar las metas, el llamado o propósito en la vida. Ahora, ¿cómo nosotros cómo lo podemos identificar? Porque ese es el punto, poder identificar esas distracciones
que nos sacan. Y mira que hoy día hay distracciones de todas clases. A veces no hay ni que buscarlas, llegan solitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las distracciones pueden, de alguna forma u otra, venir en forma, número uno, diga conmigo, en forma de una persona, pueden venir en forma de lugares o también en forma de cosas. Entonces hay tres puntos importantes aquí que quiero mencionar. Personas, lugares, cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito de las distracciones? Número uno de los propósitos de las distracciones es evitar que a nosotros alcancemos una meta o un destino. ¿Cuántos tienen metas en la vida? ¿Cuántos tienen un destino? Las distracciones siempre vienen cuando estamos cerca de la meta. En otras palabras, ¿qué quiere decir, pastor? Que a veces cuando estamos a punto de llegar, cuando estamos a punto de llegar a eso que estábamos esperando, a eso que tanto luchamos por años, cuando está a punto, dice un dicho muy cierto, que la noche está más, cuando está a punto de amanecer, es cuando la noche está más oscura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay veces que estamos luchando por algo y cuando estamos a punto de obtener esa meta, cuando estamos a punto de obtener lo que estábamos es el llamado o llegar al destino o alcanzar el propósito en la vida, ¿sabes qué pasa? ¡Pam! Pasa un de repente. Y ese de repente, como seres humanos, a veces nos saca de concentración. Y si el enemigo logra sacarnos de concentración, quiere decir que de alguna forma u otra va a frenar y va a desconcentrar, porque es lo que quiere es desgastarnos para que no podamos llegar o obtener eso que tanto hemos luchado. Entonces, las distracciones siempre vienen cuando estamos cerca, diga conmigo, cerca de la meta. Ahora, cada vez que estamos cerca de lograr un rompimiento, diga conmigo rompimiento, viene una distracción. Cada vez que estamos cerca de un milagro, diga conmigo milagro, llega una distracción. Entonces, muchas veces estamos a punto de llegar a eso que tanto hemos luchado, eso que tanto hemos orado, eso que tanto hemos clamado, eso que tanto hemos ayunado, eso que tanto hemos trabajado. Y cuando estamos llegando para obtener ese propósito, ¡pam! Viene el de repente. Y si no aprendemos a identificar esos de repentes, nos desconcentran. Si no aprendemos a identificar esos de repente, nos sacan completamente bajo el desánimo, que ese es otro tema, pero el desánimo, el desgastamiento, porque de alguna forma u otra somos seres humanos y como seres humanos sentimos, padecemos, porque tenemos, diga conmigo, sentimientos. Ahora, número 2, quita la convicción de nuestras vidas. ¡Wow! Esto está tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque si de alguna forma u otra, dentro del propósito de las distracciones, es quitar la convicción de nuestras vidas, quiere decir que estando persuadido de esto, escucha conmigo, diga conmigo, persuadido de esto, que el que comenzó, diga conmigo, en vosotros, diga vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Filipenses 1:6. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, esto es bien básico, quiere decir esto, que aquel que es fiel, diga conmigo, fiel y verdadero, cuando comenzó la buena obra. En otras palabras, voy a cambiar es la palabra buena por transformación. Aquel que comenzó la transformación de cambiar, de moldear, de llevar a otros niveles nuestras vidas,
no terminará, no soltará, no dejará a mitad, no va a desistir hasta, diga conmigo, hasta que termine lo que comenzó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el camino las distracciones nos van a tratar de hacer tambalear, de sacar del propósito por el cual Dios nos llamó. Ahora, aquel que nos llamó, eso es lo más lindo de esto, es que es maravilloso poder verlo y entenderlo. Aquel que me llamó, diga, aquel que me llamó, estando persuadido. La palabra persuadido en otra versión quiere decir estando convencido. Amén, diga conmigo, convencido. En otra versión eso es lo que dice el versículo, teniendo la convicción. ¿Y qué es la convicción? Es la seguridad de esto mismo. Cuando nosotros perdemos la convicción de el propósito, la distracción va a llegar fácil. Ahora, mire qué interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos convencidos de que la oración es la única manera de desarrollar una relación con Dios, nos vamos a distraer. ¿Por qué? Porque no oramos. Entonces, esto es tremendo, porque si en el versículo que leí de Filipenses 1:6 dice que aquel, dígalo conmigo, aquel que comenzó en mí la buena obra, no va a desistir hasta que la perfeccione, hasta el día que Jesucristo venga por mí. Quiere decir que todos estamos bajo construcción. Todos estamos bajo construcción, pero cuando nosotros tenemos ese convencimiento, cuando nosotros tenemos esa seguridad de lo que estamos haciendo, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a hacer efectivo lo que estamos desarrollando, en lo que tenemos en nuestras manos. Pero cuando desistimos, entonces las distracciones entran porque el punto number one, el punto número uno para poder desarrollar lo que es el propósito, el llamado, está desconectado. ¿Y qué es? La comunicación con Dios. Entonces, es importante tener comunicación con la iglesia, con el pastor, con el líder, con tu hermano, con el hermano, con la familia. Todo eso es bueno. Pero cuando hablamos del propósito de Dios y del llamado y del desarrollo en la fe para desarrollar en todos los aspectos, para que las distracciones y sobre todo lo que te hablé hace al principio, que habla de tiempo, tiempos y medios tiempos, todo este sistema operativo que de alguna forma u otra lo quieren cambiar. Entonces quiere decir que si nosotros dejamos la number one, el número uno, que es la relación con Dios por medio de la oración, simplemente nos vamos a desconectar. Pero cuando tenemos convicción de la oración, no nos vamos a distraer. Hay que proteger la convicción porque solo ella nos mantendrá libres, diga conmigo, libres de la distracción. Es la única forma para poder vencer en esta hora las distracciones. Ahora, viene, número 3, viene para agobiarnos, diga conmigo la palabra agobiarnos. En Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 34, lee de la siguiente manera y dice, mira, también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de, oye esta palabra, glotonerías y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿De qué está hablando? Está hablando que si nosotros nos afanamos mucho, escucha, es afanarse, es que a veces la balanza está así de, mira, una parte aquí y otra así, y está completamente dispareja. ¿Por qué? Porque los afanes y los afanes, es que los afanes llegan solos. Es que los afanes te alcanzan en el camino. Y si no aprendemos a identificar, por eso yo aprendí hace un tiempo atrás algo que me ha ayudado bastante. ¿Te gusta? Sí. ¿Lo quieres? Sí. ¿Te vas a morir porque no lo compres? No. Entonces déjalo.
Entonces, no es tampoco que vas a vivir sin comprar nada, no. También Dios te ha dado la bendición y la habilidad para que que disfrutemos en la vida y que aprendamos a estar bien. Pero cuando nos afanamos mucho hacia un solo enfoque de algo y vamos ahí, y la parte espiritual la dejamos atrás, ¿sabes qué va a pasar? Entonces, por eso dice que las glotonerías son excesos de comer, y embriaguez, eso es, se la embriaguez y cuando te pasaste que te pasas de todo lo que comes y bebes. Entonces, y los afanes de la vida, entonces venga de repente sobre nosotros aquel día, el día que estaremos cara a cara delante del Señor, ¿y qué le vamos a decir? Y cuando cuando nos pregunte, hijo, ¿hiciste esto? Bueno, tú sabes que yo estaba afanado haciendo esto y haciendo aquello otro y no tuve tiempo, pero ¿sabes qué? Ahora sí, no, ya es tarde. Ya, ¿para qué lo vas a hacer? Ya el tiempo se culminó, ya el tiempo pasó. Ya es el tiempo de ir a la gozadera con el Señor en el cielo, a las fiestas del Cordero. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora si ya esa parte pasó? Ahora, ¿qué significa estar cargado? Estar tan ocupado de los propios asuntos nuestros que simplemente no oramos. Y si no oramos, no hay comunicación. Y estamos tan ocupados a veces sirviendo que ya no hay comunión. Y comunión es mutuo acuerdo. Es estar en común acuerdo con Dios. Que está tan abrumado pensando en lo que comerá, beberá, vestirá, que deja de confiar en Dios, que Dios nos va a proveer. Hace unos días, que el lunes, hablé yo un poco de esto en el tabernáculo. Sé que el domingo en el mensaje también. Donde la Biblia nos enseña y dice que los pájaros, los pajaritos, las aves de los cielos, no trabajan, no hilan y no hacen muchas cosas. Y sin embargo, Dios jamás los ha desamparado. ¿Por qué? Porque las aves tienen un propósito. Y uno de los propósitos es alegrarle la vida a mucha gente con el cántico. Entonces, quiere decir que las aves que tienen un propósito, lo desarrollan y Dios tiene el cuidado de ellas en todo momento porque Él entiende y sabe de que Él es parte de lo que puede de alguna forma u otra cuidar, velar, proteger y suplir sus necesidades porque en que no le falte nada a las aves porque tienen un propósito. Entonces ese verso también dice, ¿y no valen más ustedes que las aves? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, quiere decir que nosotros todos sabemos que somos la voz, la boca, somos los pies y las manos de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ir a hablar? ¿Quién va a caminar? ¿Quién va a ir a tocar las puertas? ¿Quién va a ir a tocar a los lugares para hablar de lo que Dios quiere hacer? Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, podemos darnos cuenta y podemos ver que de alguna forma u otra, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. ¿Cuándo? Cuando tenemos comunicación. Y si nosotros nos mantenemos en esa comunicación, quiere decir que no habrá ninguna distracción que nos saque del propósito de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de estar distraído? Alguien se pregunta, pastor, ¿y cuáles son las consecuencias de estar distraído? Vamos a tocar 6 puntos importantes. Quiero tocar 6 puntos rapidito. Número 1, perdemos la concentración. Si nosotros estamos distraídos por las distracciones, simplemente la concentración se pierde. Número 2, se detiene el progreso. Si a nosotros se nos, de alguna forma u otra, lo que estamos desarrollando, nos distraemos, ese avance, cuando hablamos de progreso, estamos hablando de avance. Cuando hablamos de que se pierde la concentración,
es que se pierde el enfoque de lo que estamos desarrollando. Número 3, se vuelve improductivo. En otras palabras, no produce, no se desarrolla. Número 4, una persona distraída no puede lograr nada. Número 5, cuando está distraído, su fuerza se dispersa. En otras palabras, pudiéramos decir, si estamos hablando que las fuerzas se dispersan, yo aprendí del apóstol hace tiempo que me enseñó esto y dijo, yo prefiero que hagas una sola cosa, que te enfoques en ella y que le dediques el 100% a lo que estás tratando de desarrollar, que me des, que quieras hacer dos cosas y estés enfocado en 50% en una y 50% en la otra. ¿Qué quiere decir? Y estoy tomando el ejemplo de una cosa y dos cosas. A veces muchos de nosotros hacemos 10 cosas. Y si hacemos 10 cosas al mismo tiempo, quiere decir que le estamos dando un 10% de enfoque, de desarrollo y de atención a esas 10 cosas. Ahora, si nosotros le dedicamos 100% a una sola cosa, todo el potencial y todo el enfoque va a entrar y va a desarrollar y va a haber un boom en lo que estamos haciendo. Pero si no, por eso es que cuando no estamos desconcentrados, las fuerzas están cuando nosotros de alguna forma estamos distraídos, las fuerzas se dispersan, se riegan, una poca para acá, otra poca por acá, y no está. Ahora, cuando nosotros estamos concentrados, diga conmigo, concentrados, la fuerza está concentrada al 100% en lo que estamos haciendo. Número 7. Si estamos distraídos, nunca se cumplirá el propósito en nuestras vidas. Entonces, bien importante que nosotros entendamos en esta hora que no debemos distraernos, porque la distracción en exceso puede ocasionar estancamiento. Entonces, ¿cómo vencer? A veces te estás preguntando, entonces, pastor, dígame cómo yo puedo vencer las distracciones. Número 1, necesitamos poner nuestra mente en las cosas de arriba, en el cielo. Entonces, si vamos a Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2, lee de la siguiente manera. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, está diciendo, ok, si pues habéis resucitado con Cristo, que es decir, si tú y yo nacimos de nuevo con el Señor y somos nueva criatura, entonces, ¿qué tenemos que buscar? La parte espiritual y las cosas del cielo. Disfrutamos de la tierra, sí, pero tenemos que enfocarnos en el cielo. ¿Por qué? Porque donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, ahí, pastor, pero es que nadie ha visto nada allá. Claro que sí alguien vio. Jesús dijo que él no hacía nada, que no viera al Padre, que no hubiera visto al Padre hacer. Entonces ese es el ejemplo más tremendo de poder saber y entender que Él fue el ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida para que nosotros pudiéramos desarrollar y poder hacer lo mismo que Él hizo. Y dice la Biblia que aún cosas mayores que las que Él hizo, nosotros también haremos. Ahora, es interesante porque lo contrario de estar distraído es estar concentrado. Entonces, ¿dónde está nuestra mente? Donde nuestra mente se fije y establezca, ahí estará nuestro enfoque. Si nosotros estamos desenfocados en las cosas o enfocados en las cosas de la tierra o en ciertas cosas específicas, pues simplemente estamos desenfocados del cielo. Entonces, si nuestra mente está puesta en una meta, diga conmigo meta,
si mi mente, si mi concentración está enfocada en un propósito, diga conmigo propósito, si mi mente y está fijada y enfocada en el llamado, ese será nuestro enfoque totalmente. Ahora, no se concentre, no nos vamos a concentrar en las cosas terrenales, sino en las celestiales. ¿Por qué? Porque dejar de mirar las cosas naturales, ¿para qué? Para que podamos, no podemos estar solamente mirando al hombre, hay que mirar a Jesús. Cuando nosotros nos enfocamos en las personas y decimos, pero es que la gente falla, todo el mundo falla, de alguna forma u otra, nadie aquí es perfecto. El único perfecto aquí, que vivió aquí en la tierra, se llama Jesús. Por eso es que hay un proceso de desarrollo, y todos los días tratamos, y todos los días nos arrepentimos, y tratamos de hacer lo mejor que podamos hasta que Él venga. Cada cual es responsable de sus actos y de las cosas que hacemos. Entonces es importante que simplemente nos enfoquemos en Jesús y le digamos, Señor, ayúdanos a estar hasta ese día cuando suene la trompeta y que tú vengas por todos nosotros, que yo pueda levantarme desde aquí de esta tierra, ir a lo nuevo que tú tienes para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el enfoque atraerá tres cosas. Fíjate qué interesante. Y esto del enfoque funciona o se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces cuando nosotros estamos enfocados, atraeremos tres cosas. Número uno, diga conmigo, personas. Vamos a atraer personas con la misma mentalidad que la nuestra. Número 2, atraeremos nuestro destino. Vamos a conectarnos. Por eso yo siempre enseño y creo y practico. ¿A quién tú conoces que conoce a quién? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer relaciones a largo plazo, vamos a hacer relaciones de reino, vamos a hacer relaciones, contactos, en Cuba se llaman contactos que nos llevarán al próximo nivel. Posiblemente conociste a alguien hoy que te conectó con alguien que te va a impulsar más allá de lo que tú desarrollas o haces. Entonces, número 3, atraeremos oportunidades. Diga conmigo oportunidades. Y voy a tomar aquí unos segundos. Escucha bien esto. Esto está bien interesante. ¿Por qué está interesante? Porque a veces nosotros estudiamos y estudiamos y estudiamos y nos preparamos y nos ejercitamos y nos enfocamos y llega la oportunidad y pensamos que no somos capaces de hacerlo. ¿Cuántos alaban la gloria? Y pensamos cuando llega la oportunidad, ¿y por qué yo? No, mejor que pongan a otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo aprendí hace mucho tiempo que cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, métele mano. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos que la persona que de alguna forma u otra nos está dando una oportunidad para desarrollar algo, es porque entiende y sabe que nosotros lo podemos hacer. Y esto aplica también con Dios Padre. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos entrega algo es porque Él sabe que lo vamos a desarrollar. A veces toma tiempo, sí, a veces toma tiempo. Esto es como el agricultor, que a veces todos los terrenos no son iguales. A veces hay que meterle el pico, la pala, el machete, el herbicida, el tractor, la grúa, yo no sé, y más los trabajadores, y dale, y persiste, y cree, y sigue, persiste, cree, y confía, persiste, camina, y dale con todo, y vuelve otra vez, y una vez más, y one more time, y sigue hasta que tú veas el rompimiento. Por eso es que van a haber distracciones que van a tratar de sacarnos del propósito. Pero nosotros seguimos creyendo, seguimos trabajando, seguimos confiando hasta que Cristo venga. Entonces aquí la oportunidad es hasta que Cristo venga. Mientras Cristo no haya venido hay que seguir trabajando y que si Cristo viene nos encuentre en el camino haciendo algo. Entonces nosotros vamos a traer tres tipos. En nuestro enfoque vamos a traer tres cosas importantes. Personas con la misma mentalidad.
2. Atraeremos nuestro destino, hacia qué, por qué fuimos creados, por qué Dios nos llamó y hacia dónde vamos. ¿Está conmigo? Y número 3, las oportunidades van a llegar. Cuando las oportunidades lleguen la próxima vez, no digas que no. Hazlo. Cree, desarróllate, tú puedes, para eso te preparaste, para eso estudiaste, para eso de alguna forma u otra estuviste tantos años ejerciendo, practicando, haciendo. Entonces es el tiempo de desarrollar todo lo que de alguna forma u otra hemos persistido y nos hemos enfocado. Ahora, el distraído simplemente no atrae nada. Pero el que está concentrado, el que está enfocado, va a traer personas con la misma capacidad y conocimiento. Vamos a jalar ese destino, vamos a atraer esas oportunidades para desarrollar. Si la forma, si su forma, nuestra forma de pensar está en los negocios, atraeremos negocios. Si nuestra mentalidad está en las sanidades, vamos a traer milagros. Si nuestra mentalidad o enfoque está en la liberación, pues eso es lo que vamos a traer. Si nuestro enfoque está pues, en lo que sea, eso es lo que vamos a jalar. Entonces, ¿en cuál es tu enfoque? ¿En qué estás enfocado? ¿En qué te has enfocado en esta hora? Entonces, pensemos en la salvación de nuestra familia. Pensemos en un rompimiento para con nuestra familia. ¿Y sabes qué? Eso es lo que vamos a traer. Pero usted sabe que la Biblia dice, ¿qué fue lo que de alguna forma u otra tumbó a Job? El miedo. El miedo fue lo que frenó a Job. Y Job tenía miedo y oraba todos los días porque tenía miedo de perder su familia. ¿Y sabes qué? Pues la perdió. Y Job tenía miedo de aquí, de lo otro. Y sabe que todo el miedo que tenía fue lo que aló, fue lo que atrajo, fue lo que le vino. Pero cuando tú y yo estamos enfocados en ese Dios altísimo, cuando tú y yo estamos enfocados en lo que Dios quiere hacer, simplemente eso vamos a traer, vamos a traer de acuerdo a lo que hemos creído y de acuerdo a nuestro enfoque. Por eso, con esto termino. Debemos todos volver a concentrarnos en la intención original. A veces empezamos algo y en el camino van habiendo cambios y van habiendo ajustes. Y todo eso es bueno, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuál fue la idea original, cuál fue la intención original. No olvidemos que Dios nos creó con un propósito. Diga conmigo, gracias Señor que tú me creaste con un propósito. Con ese propósito divino que se necesita cumplir. Si estamos distraídos, no podremos lograr el propósito. Volvamos a orar, volvamos a servir a Dios y a caminar en el llamado. Que el Señor bendiga esta enseñanza en el día de hoy. Si tal vez tú nos estás viendo por primera vez y dices, pastor, yo no estoy seguro cuál es mi propósito. Es más, yo estoy cansado de la vida, yo estoy cansado de esto, lucho y peleo y vuelvo otra vez y vuelvo a lo mismo. ¿Sabes qué? Número 1, recibes a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Yo quiero que tú digas conmigo, Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy un pecador y que el pecado me separa de ti. Voluntariamente yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo rompo con todo pacto con el diablo, con el mundo y con mi carne y hago un nuevo pacto con Jesús. Si yo muriere hoy, al abrir mis ojos, yo estaré en tus brazos. Amén, amén, amén. Sabes que, amado amigo o amiga, has hecho la decisión más importante de tu vida. En esta hora yo quisiera que de alguna forma, si tú has hecho esta oración por primera vez, que nos escribas. Puedes escribirnos ahí en el en vivo, puedes escribirnos para que nosotros de alguna forma u otra podamos darte un seguimiento y sobre todo podamos llevarte al destino y al desarrollo por el cual Dios
te llamó. Queremos conectarte. Al final, en unos segundos, tú podrás ver ahí una información que estarán también dejándote ver para que tú puedas tener el contacto, número de teléfono y sobre todo dónde puedes encontrarnos. Si estás en Estados Unidos, pues estamos en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur. Y si estás pues internacionalmente, nosotros con mucho gusto estaremos conectándote con una iglesia donde tú puedas crecer, aprender y sobre todo desarrollar y todo lo que has aprendido. Amén. Verdaderamente que esta enseñanza está tremenda y sobre todo podemos ver que de alguna forma u otra el Señor nos muestra cuáles son las distracciones que muchas veces nos sacan del propósito y sobre todo que nos hacen perder el enfoque. Oramos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos, Señor, si de alguna forma u otra nos hemos desviado del plan original, si nos hemos desviado de alguna forma u otra del propósito por el cual tú nos llamaste. Si no hemos distraído, Señor, ¿qué fue lo que tú nos hablaste del principio? A cada uno de nosotros nos has hablado diferente, porque todos tenemos una función diferente dentro del reino para que tu reino avance aquí en la tierra. Señor, nos arrepentimos, te pedimos perdón y sobre todo te pedimos que podamos regresar, diga conmigo, regresar a lo que Dios quiere originalmente para que todos nosotros podamos de alguna forma u otra poder llegar a ese plan y ese propósito en la vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo con toda bendición del cielo. Declaro cosas lindas y hermosas para ti donde quiera que tú estés en esta hora. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con todos ustedes. Amén, amén, amén. Sean todos más que bendecidos. Bendiciones, los espero la próxima semana. Nombre que es sobre todo nombre, daba que Hijo de Dios y Señor es Jesús, el que la muerte venció y la victoria nos dio. Muchos cantamos Jesucristo conmigo está. Nombre que es sobre